Hola, bienvenido a nuestro espacio de estudio y de reflexión para dar luz a la razón y comprendernos mejor como los seres espirituales que somos. En el día de hoy vamos a tocar el tema la doctrina del materialismo y la lucha del espíritu. Vamos a iniciar recordando lo que hemos aprendido y lo que hemos hablado en las conferencias anteriores sobre el propósito de la encarnación. Somos seres espirituales, somos seres de energía, somos seres que existíamos antes de nacer en este mundo material y que seguiremos existiendo una vez finalice el tiempo de nuestro cuerpo físico, una vez seamos llamados de regreso al mundo de los espíritus. Desde antes de nacer ya teníamos un nivel de conciencia, por lo tanto un nivel de vibración y muchas energías acumuladas que hemos desarrollado en el periodo de muchas existencias. Igualmente, cuando se termine esta vida material, continuaremos con el proceso llevando con nosotros aquellos aprendizajes que nos permitan un nivel de conciencia superior, aquellas energías que hayamos depurado, como aquellas también que hayamos trabajado más de mal manera y debamos seguir trabajándolas. Entonces, cuando recordamos esto, nos situamos en la vida conscientes de que somos seres espirituales viviendo una fase material. Para poder realizar cada experiencia de la vida, para poder tener esa nueva oportunidad de sanar muchas cosas y de traer nuevos aprendizajes que nos permita liberar energías que hayamos trabajado mal y traer hacia nosotros nueva información de luz y amor, debemos pasar todos cuando vamos a encarnar por el velo del olvido. ¿Qué permite el velo del olvido? Qué gran provecho nos da precisamente el poder trabajar sobre las circunstancias sin el peso del pasado. Por ejemplo, para dar una experiencia o una manera como esto se puede evidenciar. Cuando en alguna vida pasada dos personas tuvieron una situación que no se resolvió de manera positiva, por ejemplo, una persona asesinó o cortó la vida de otra por alguna situación que no pudieron elaborar de manera positiva hacia la imagen de la luz y el amor. El velo del olvido les va a permitir a esos dos espíritus, una vez terminada esa encarnación y cuando el mundo espiritual así lo autorice, les va a permitir volverse a encontrar y sanar esa diferencia, esa dificultad que ocasionó un daño de semejante magnitud como es el cortar la vida a otra persona, poder volver a resarcir ese daño desde el punto de mayor unión y de mayor amor. ¿Cuál es ese punto de mayor unión y mayor amor entre dos personas? Cuando una nace a través de otra, es decir, a través de la energía de la maternidad y de la paternidad. Cuando esa persona que por alguna circunstancia en el pasado cortó la vida de otra y tiene el deber y a su vez la oportunidad de dar vida nuevamente a ese espíritu, de acompañarlo en su proceso, de ayudarlo y de asistirlo como madre y como padre para que pueda realizar aquellas situaciones que quedaron pendientes en esa vida anterior. Entonces el velo del olvido le va a permitir a ese espíritu que encarna hoy como mamá o papá de ese ser que en el pasado, al que en el pasado le cortó la vida, el velo del olvido le va a permitir hacerlo de manera natural. Va a olvidar esa situación y va a trasladar todas esas energías de enemistad, las va a trasladar y las va a ir corrigiendo desde la energía del amor, desde la energía del apoyo incondicional, desde la energía que permite el acercamiento máximo, como es la relación mamá-hijo o papá-hijo. Entonces esa es la importancia de poder gozar del velo del olvido para poder empezar digamos, de una manera más renovada, de una mejor forma, a transformar esas energías que venimos acumulando por errores en el pasado. ¿Qué pasa en este mundo material, en este mundo tan materializado del planeta Tierra?
Esa situación del velo del olvido se ha profundizado mucho y se ha aprovechado para hacer igualmente una desconexión de la conciencia del ser humano de su conciencia espiritual. Se ha aprovechado para aislar la mente y la razón de las personas de su reconocimiento como seres espirituales. Se ha desarrollado y se ha impuesto la conciencia del materialismo que no permite a los seres darle sentido a la vida, reconocerse y desarrollar una razón de manera congruente con su ser interior. Y ese es el tema de hoy, la doctrina del materialismo que impera en este momento en el planeta Tierra y que causa muchísimas dificultades y es el origen de muchísimos errores, crisis, patologías, desequilibrios que vemos hoy en día y que es necesario comenzar a revisar si queremos encontrar un punto de equilibrio. La humanidad desde un comienzo ha venido por diferentes estados de evolución. Vamos a irnos hacia atrás en el pensamiento, hacia la visualización de esos primeros estados de los hombres, de los espíritus en las primeras etapas de evolución del ser humano, donde esos espíritus entraban a desarrollar materias todavía muy desde la fase instintiva. El hombre primitivo era un hombre más primitivo que racional. En él imperaban primero los instintos y la razón todavía no se había desarrollado. A medida que pasa el tiempo y el hombre comienza a conocer el planeta, el mundo, sus leyes, a hacer sus asociaciones y a desarrollar su inteligencia, va desarrollando poco a poco el razonamiento, va desarrollando poco a poco su inteligencia, va acumulando información que le permite enfrentarse mejor a ese mundo que lo rodea. A medida igualmente que va aprendiendo y se va dando cuenta que en cooperación, en unión entre hombres, encuentran más fortaleza y más posibilidades de sobrevivir, se van comenzando a desarrollar esas líneas de afecto, esas líneas de amor, esas líneas de fraternidad que poco a poco le van permitiendo a los seres humanos dominar esa parte instintiva y comenzar a desarrollar la moral que le permite al ser humano colocar esos instintos bajo una ley de equilibrio donde priorice esas relaciones de unión, de comunidad, de ayuda mutua para el desarrollo social, para el desarrollo de la inteligencia y para el desarrollo del razonamiento. Pasado ya más etapas y más experiencias, cada día el ser humano va avanzando en el dominio de esa materia y va desarrollando muchas otras áreas que le va permitiendo ya no permanecer en un modo de sobrevivencia frente a la naturaleza, sino todo lo contrario, comenzar a dominar la naturaleza y a desarrollar ya todo lo que son muchísimos desarrollos en cuanto a la mejora de la vida social y la vida productiva. Para cada etapa del ser humano siempre hemos contado con el apoyo de espíritus de alta luz que encarnan en cada tiempo, enseñando y procurando guiar al hombre hacia los progresos que le permiten cada día una mayor evolución, enseñando desde la agricultura, desde el trabajo de los metales, desde el trabajo de toda la aplicación de toda la inteligencia hacia esa elaboración de una mejor manera de vivir. Igualmente ayudando al hombre a guiar su razón, a guiar su moral, para que poco a poco se pueda acercar desde su propia comprensión al entendimiento de la vida, al entendimiento de su existencia, a la comprensión finalmente de quién es, para que elabore esa conciencia de sí mismo y le permita unirse a todo el engranaje universal. Antes, el ser humano que no tenía una razón tan desarrollada podía sentir de una manera más fuerte esa conciencia de que algo superior gobierna el mundo, que algo superior lo ordena,
que algo superior le da la congruencia y el equilibrio a todo lo que existe. Ese algo superior, por esa razón, fue llamado de muchas maneras. Ese algo superior recibió muchos nombres. Han existido muchos dioses en la humanidad, producto de esa forma del hombre de acercarse a ese algo que desconoce, a ese algo que considera mucho más fuerte que él y al cual guarda respeto porque sabe que de ese ordenamiento superior depende su existencia. La idea de la evolución del ser humano, de la evolución de su conciencia, de la evolución de su razonamiento, es poder ir abarcando esa comprensión de la vida desde la interiorización de su propia imagen, desde el conocimiento de sí mismo, para que ese conocimiento lo acerque a esa conciencia superior, a ese ordenamiento superior que rige la vida y le permita comprender quién es ese ser superior, quién es el creador, quiénes son esos seres superiores que asisten esos mandatos o esas líneas del equilibrio y del orden. Pero resulta que en el planeta Tierra, en algún momento de su evolución, hace miles de años, se decidió que el mundo, la explicación del mundo espiritual, de ese mundo que se percibe pero no se comprende completamente, pero esa percepción le permite al ser humano definir que sí existe algo superior, que todo ese mundo no era asequible a la razón, que el estudio racional se iba a dedicar solamente a la parte material, que el desarrollo analítico, el desarrollo lógico, el desarrollo científico solamente podría abarcar el estudio del plano material, del plano físico. Y esa otra parte del ser humano que comprende su sentir, que comprende su anhelo de integrarse a ese mundo espiritual que siente y percibe, no podría ser estudiado por la razón, por lo cual se colocaron los dogmas, por lo cual se colocaron creencias muchas veces que contradicen el razonamiento lógico, por lo cual se colocó la imagen de lo abstracto frente al tema del mundo espiritual, la imagen de lo sobrenatural, la imagen de lo milagroso, todas las imágenes que ponen un freno al pensamiento para entrar al mundo del ser, al mundo de los espíritus. Entonces ese ser humano comenzó a desarrollar la lógica y la razón dividido en dos. Una parte su relacionamiento con el mundo material, en el cual sí podía participar su razón y en el cual sí podía él ejercer un control sobre su aprendizaje. Y en otra parte donde su razón no podía entrar y cada ser no podía ejercer un control sobre su aprendizaje del mundo espiritual, del mundo de la esencia del ser, porque esa área pertenecía solo a un grupo selecto de personas. Y así poco a poco se fue dando un desarrollo a la lógica, dando un desarrollo a la filosofía, dando un desarrollo a la explicación del mundo desde una sola mitad. Y de esta manera el hombre ha estructurado su desarrollo mental, su desarrollo emocional y por lo tanto todos los patrones que vemos materializados en la sociedad de hoy en día. Hoy en día encontramos muchísimo la palabra vacío interior. Me siento vacío, me siento solo, me siento perdido, siento que no le puedo dar sentido a la vida. Encontramos que hay mucho direccionamiento frente a los propósitos materiales de la vida. Las personas se construyen bajo esas ideas materiales, pero al final de conseguir todas esas imágenes materiales, no hay una incorporación de una imagen de armonía, no hay un sentido de integración hacia la vida, no hay un sentido de plenitud, no hay un sentido de bienestar. Y si vamos a comprender por qué hay un sentido de vacío, pues la respuesta es muy lógica. Porque hemos dedicado todas nuestras fuerzas de comprensión y de análisis de la vida
a desarrollarnos dentro de reglas materiales que no alimentan al ser espiritual que somos. No podemos alimentar el alma solo de propósitos materialistas. Y si esa imagen no se llena, el ser espiritual va a sentirse siempre vacío, porque va a estar trabajando en dirección opuesta a lo que realmente es. De modo que toda esa tendencia del materialismo ha aislado al ser humano por muchísimo tiempo, desarrollándolo dentro de una imagen de aislamiento del mundo espiritual, de aislamiento de sí mismo, de estancamiento y de oscurecimiento. El planeta Tierra todavía no ha podido integrarse en la imagen del universo. Sigue predominando la mentalidad de que es el único planeta que existe con vida en el universo, limitando también bajo esta imagen que la única posibilidad de existencia de la vida es el caos y la destrucción que se vive en este mundo, cuando no es así. Mientras el ser humano no realice un esfuerzo de recuperación de su imagen espiritual, el estudio de sí mismo para que pueda entrar con su razón hacia ese mundo espiritual que sí es explicable, al que sí podemos llegar con la razón, pero que para ello requiere una reestructuración de toda la imagen que conocemos hoy en día. El materialismo ha producido un estancamiento y un oscurecimiento, porque ha aislado a las personas de lo que verdaderamente son, y por lo tanto les ha ocasionado que retengan en esas energías de los seres espirituales muchísimas energías de oscurecimiento y de desequilibrio en las personas, sometiéndolas a estar en una red vibracional muy baja, bajo influencias energéticas muy destructoras. Producto de ello tenemos grandes desequilibrios emocionales que son hijos del materialismo. La soberbia, el orgullo, la falta de autoestima, la depresión, la ansiedad, la tendencia al suicidio, entre muchos, son patrones emocionales y de conducta que son derivados del materialismo. Las personas organizan su información interior en torno a una visión de la vida totalmente aislada y desconectada. Desde que un espíritu nace, entra en la materia, el pensamiento de ese espíritu va a desarrollarse bajo una imagen de que es un cuerpo material. Por lo tanto, los seres humanos van a buscar siempre basar su estabilidad y su seguridad en los temas materiales. Muchas veces las personas relacionan el término materialismo solamente con el dinero. El dinero es una energía que se puede ver como tal, que se puede en muchas ocasiones ver solo como el único motivo de la existencia, o que se puede ver como algo que se logra producto de un buen manejo de la energía. Pero el término materialismo no se refiere solamente al apego no al dinero, eso es una sola parte. Si tú como ser espiritual no te puedes concebir como tal, si tu pensamiento nunca llega a lo que ha pasado antes de nacer o a lo que pasará después de que desencarne, si en tu pensamiento, tu mente no está entrenada a reconocer tu energía como la base de tu existencia, entonces estás bajo la influencia materialista. Mientras tu ser en tus propósitos de vida no reconozca que hay una imagen de ti que mejorar en tu energía, que mejorar en tu conciencia para que a partir de ahí pueda plasmarse un mundo material diferente, que ese mundo material es una oportunidad para que tú como ser vengas a trabajar esas energías, a cambiar y elaborarlas de la mejor manera para construir para ti un mejor engranaje de energía que te permita mayor estabilidad y mejor vibración. El pensamiento materialista genera imágenes de seguridad y de bienestar que son unidas a la materia. Las personas se sienten seguras porque hayan logrado una estabilidad material o los propósitos materiales que se hayan propuesto, sin tener en cuenta, sin ni siquiera pensar en cómo está su energía.
Y sabemos hoy en día, sabemos ya desde nivel científico que somos energía. Einstein lo dijo, somos energía, es la energía la que rige la materia. Luego, si yo entiendo que soy un ser espiritual y soy un ser de energía, mi seguridad no puede estar basada simplemente en que tenga algo material que va a ser muy efímero, porque lo único que voy a llevar conmigo, mi riqueza o mi pobreza, va a depender realmente de la energía que yo haya podido transformar hacia la imagen de la luz y el amor, hacia la imagen del bien, hacia la imagen de la verdad, hacia la imagen de la conexión con la vida. Esa energía solo va a llegar acompañada de un crecimiento en mi nivel de conciencia. Mientras yo permanezca sometida en esa red baja y oscura del materialismo, que me brinda una aparente imagen de seguridad y me invita a que base mi seguridad, mi estabilidad, mi bienestar solo con la ideología que asocia el tener con el bienestar, entonces no lo voy a lograr realmente. Cuando se sigue esa ideología que le dice a las personas, vas a estar bien entre más tengas, entre más unido al mundo material estés, las personas que siguen esa ideología encuentran esos puntos de vacío, estos puntos de interrogante cuando al final de sus vidas lo han tenido todo, pero no pueden sentir paz en el alma. La verdadera filosofía del bienestar se asocia al ser. ¿Quién soy? ¿Cómo utilizo la energía que tengo en este momento? Que soy un ser espiritual, que estoy guiado por el mundo espiritual, que la encarnación es un propósito donde a través del uso de la materia voy a poder corregir mis energías y incorporar unas nuevas. Que cuando yo logro ese bienestar energético puede darse la abundancia material y esta será un acompañamiento de ese bienestar energético que me permite una elevación de conciencia y por lo tanto poder cumplir mis propósitos. Pero no tiene sentido sacrificar la energía por un bienestar material que no es acompañado con un bienestar del ser, pues eso lo único que va a producir es más oscurecimiento y más estancamiento. El mundo espiritual quiere que salgamos de esa red materialista, que abramos nuestro pensamiento y recordemos que somos seres espirituales y profundicemos en lo que eso significa en nuestro propio pensamiento, pues es nuestra labor y nuestro propósito desarrollar esa conciencia de quién somos, de quiénes somos. Ese es nuestro verdadero crecimiento, ese es nuestro verdadero progreso. Cuando una humanidad, cuando una sociedad puede organizar su razonamiento frente al ser espiritual, al conocimiento del ser espiritual, va a priorizar siempre su energía, va a priorizar siempre su reconocimiento y que su razón reconozca al ser espiritual, reconozca la energía que trae, reconozca el mundo espiritual que lo direcciona y trabajan en conjunto por mejorar hacia esa imagen de luz, hacia esa imagen de amor. Mientras vivamos en una sociedad donde los seres permanecen aislados, donde no existe un mundo espiritual que está ayudando, donde lo último que piensan las personas es en su energía, donde es primero tener que el ser, vamos a sufrir las consecuencias que estamos sufriendo hoy en día, tanto a nivel global, social, del caos de sociedades que no encuentran armonía, como a nivel individual, donde predominan todas estas emociones que son producto de esta desconexión. Todas estas emociones donde más adelante las estudiaremos a nivel individual para que profundizamos cómo los errores del materialismo desencadenan en la existencia de estos patrones mentales y emocionales. Las personas hoy en día se conciben como un ser físico, entonces cuidan su cuerpo, como un ser de pensamientos y como un ser de emociones, pero no como un ser espiritual. Y es el ser espiritual el que dirige esa mente, esas emociones y ese cuerpo con su energía. Por lo tanto, ante cada dificultad, lo primero que debíamos pensar es en nuestra energía, porque es el origen de todo lo demás. Todas las áreas del conocimiento dentro de
el segmento que les hayan sido asignados, tienen el deber y la posibilidad de abrir su entendimiento hacia el plano espiritual y energético de donde parte todo. Si así lo hicieran, podrían avanzar de mejor manera y ser más eficaces en ayudar al hombre a su estabilidad, a su equilibrio, a su desarrollo en equilibrio con la vida, con el universo. El ser espiritual es el director de su engranaje y no está solo. Y esa integración de su energía es lo que va a determinar o su desarrollo, su elevación y su apertura, o por el contrario, su oscurecimiento, su contracción y su estancamiento dentro de las leyes del materialismo. El mejor éxito para generar, o la mejor manera de generar ese atraso y ese estancamiento en la sociedad humana es mantenerla en la ideología materialista, mantenerla aislada de lo que es el mundo espiritual y de lo que es su verdadera esencia. Todos contamos con nuestra intuición, todos contamos con un sentir, pero en muchísimas ocasiones ese sentir no tiene una conducción exitosa a través de la mente, a través de la razón. La razón rechaza la intuición, la razón rechaza el sentir, porque en el mundo en el cual ha sido entrenada la mente no existe forma de validar esas percepciones, esos sentidos, esas intuiciones. Y es más fácil dejarlo dentro del mundo de lo místico, de lo desconocido, de lo sobrenatural, a ejercer un camino de estudio para reorganizar este razonamiento y darle una educación a la mente para que reconozca el ser de energía, el ser de luz que somos y que con ello podemos entender mejor la vida e integrarnos mejor al universo e integrarnos también mejor entre nosotros mismos para poder lograr esas sociedades en equilibrio que tanto anhelamos. Entonces, esa doctrina del materialismo se convierte, yo lo llamo, en una condena para el ser humano que no la vence y en una lucha del espíritu. ¿Por qué en una lucha del espíritu? Porque todos, desde que venimos de un mundo espiritual, ya venimos con una información, con un plan de encarnación, con unos propósitos, con unas energías que hemos acumulado en el pasado, pero con unas energías nuevas que el plano espiritual nos permite para que nos podamos desarrollar. Pero desde que entramos en este planeta Tierra, vamos a estar en una lucha contra toda la doctrina que enseña este planeta Tierra en su modo de vida del humano y lo que el ser espiritual trae por lograr. Algunos pierden esa lucha y se entregan completamente al materialismo. Y cuando termina la vida y regresan al mundo de los espíritus, vienen los arrepentimientos, vienen las angustias, porque ya se quita toda esa información material y queda la información verdadera, lo que realmente es la vida, para lo que realmente nos dieron la energía. Y se puede observar todos los obstáculos que hicieron que ese ser espiritual se olvidara de sí mismo, que ese ser espiritual cambiara las prioridades en su vida, dejara por un lado los propósitos reales que daban vida a su ser y se entregara a propósitos materialistas que daban satisfacciones pasajeras, placeres pasajeros y finalmente que nublaban su conciencia. Entonces, en esa lucha estamos todos y cada uno. Nuestra intuición es la mejor guía. Cuando tenemos una intuición sincera, cuando hay con sinceridad un reconocimiento de que existe un poder superior, un Padre Celestial, que la ley es la ley del amor y que rige todo el universo, y vemos su perfección y su equilibrio en las fuerzas de la naturaleza que no ha sido creada por el hombre. Cuando tenemos ese sentir genuino y nos conectamos con él, podemos ser conducidos a las ayudas que necesitemos en el momento en que lo necesitemos. Porque mientras estemos doblegados por este engranaje de energía tan denso y tan fuerte, vamos a necesitar ayuda del plano espiritual de luz para liberarnos de esa energía de densidad y de oscurecimiento que han sido acumuladas por miles de años
en la inmersión de los seres espirituales, encarnación tras encarnación dentro de este sistema materialista que se ha ido formando durante miles de años y hoy recibimos las consecuencias de ello. Luego, los seres espirituales encarnados hoy en día tenemos un conjunto de energías que ruedan en torno al mismo engranaje. Va a estar en esa voluntad de ese ser espiritual, luchar por su conciencia espiritual, luchar por liberar su energía de esas cargas tan densas, tan oscuras que aprisionan su ser espiritual y elevar su nivel de conciencia. Cuando somos conscientes que hemos retenido por mucho tiempo estados emocionales negativos, estados mentales negativos, ideas falsas, vamos a ser conscientes también que esos estados tan oscurecidos han retenido igualmente, han permitido la entrada de energías muy densas, muy oscuras, que son las que no nos permiten avanzar. ¿Cuántas veces nos trazamos propósitos y metas y sentimos que las logramos y volvemos a decaer y volvamos en altos y bajos, que a veces hacen que las personas se desanimen o pierdan esas fuerzas o sientan que no es posible lograr ese bienestar? Ahí es cuando debemos recordar que existe un mundo espiritual de luz, que son ellos los que nos pueden aportar la ayuda necesaria para retirar esos fluidos estancados y para recibir nuevas energías de luz que nos permitan salir de ese engranaje denso y pesado en el que la conciencia del ser humano ha permanecido por tanto tiempo. Cuando logramos salir de ese engranaje, podemos reordenar nuestra mente, podemos reordenar nuestra energía en otro nivel. Podemos entender, acercarnos de una mejor manera a lo que es la imagen de la luz, a lo que es la imagen del amor y cómo eso se puede desarrollar en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestros patrones de conducta. Mientras estemos sumergidos en esas jaulas de energía negativa, es muy difícil lograrlo. Y es una tarea que cada día se vuelve más pesada en la medida en que el mismo sistema de creencias, los mismos patrones emocionales y los mismos patrones de conducta en los que se mueven como una rueda, producen y producen cada día más dispersión, energías en distorsión, caos y materializaciones que vemos todos los días crecer y crecer y crecer en la polaridad negativa. Entonces, volviendo al punto de ese punto de voluntad, de reconocimiento y de sinceridad, donde cada uno toma esa decisión y hace esa petición sincera al plano espiritual de recuperar su conciencia espiritual, de luchar por su energía para poder organizar ese camino, esa encarnación y encontrar las soluciones a los problemas que pueda estar presentando en su vida. Que el mundo material es importante porque estamos viviendo en él, pero no somos el mundo material, que somos un ser que se va a identificar como el ser espiritual que es. No somos seres por lo que tengamos, no vamos a valer por lo que tengamos o por lo que podamos manejar simplemente en un mundo material. Somos seres cuyo principal capital es la energía y que esa energía se va a representar en cómo manejamos nuestro mundo interior, en la calidad de nuestros pensamientos, en la calidad de nuestras emociones. Y por lo tanto, desde ahí podemos materializar un mundo en equilibrio, un mundo que nos permita sentirnos vivos y en un aprendizaje creciente. Que el mundo espiritual sí se puede estudiar, sí lo podemos comprender, que hay una relación lógica y que es nuestro deber desarrollar ese nivel de conciencia. Y esa es la lucha del espíritu, no dejarse apagar, no dejarse adormecer, no dejarse vencer por las fuerzas materialistas que generan hoy en día el escepticismo. Porque ante un sistema de creencias que no respalda la comprensión del mundo espiritual desde una manera lógica, lo que vemos hoy en día es la entrada con fuerza del escepticismo, que es el polo opuesto, el polo que no cree en nada, el polo que no cree que existe un mundo superior, que no cree que existe
un mundo espiritual de luz que no cree que existe un creador, el escepticismo que debilita igualmente el alma y la encarcela, porque al no encontrar por una vía una manera de acercarse al mundo espiritual, ese razonamiento se debilita y se entrega hacia la existencia de la nada, a la existencia del vacío, a la existencia que no es posible explicar, ante la cual el ser humano no encuentra más que decepción y desánimo. No, nuestras fuerzas sí están dadas para desarrollar la comprensión del ser espiritual de que somos y poderla aplicar en nuestra vida diaria. Nosotros somos como una semilla, que esa semilla trae en sí toda la energía que necesita para germinar y desarrollarse según lo que su esencia trae y la labor que trae esa semilla. Pero que esa semilla es puesta dentro de un mundo que tiene muchas energías, las cuales le van a permitir ese desarrollo. Pero que puede que ese lugar donde se ha sembrada esa energía contenga imágenes débiles de la vida, se haya debilitado y debilite las fuerzas que esa semilla trae para germinar con salud, armonía y abundancia. Entonces necesitamos, por lo tanto, en esas circunstancias, ser conscientes de que podemos necesitar esa asistencia, que sería la imagen de ese abono, esa nutrición adicional que viene desde el plano espiritual de luz, para que podamos completar ese desarrollo, corregir esas falencias que tengamos, ya sea que sean propias o sean producto de nuestro intercambio con este ambiente en donde ya se ha empobrecido tanto la energía de la vida, se ha empobrecido tanto la comprensión de lo que realmente somos. Esto es muy importante en la lucha del espíritu para sobrevivir en el sentido de lograr realizar nuestras encarnaciones sosteniendo nuestros verdaderos propósitos, cumpliéndolos y llevándolos a cabo con éxito. Desafortunadamente en esta época también el acercamiento al mundo espiritual se ha llenado de materialismo. El materialismo ha permeado el acercamiento hacia el mundo espiritual. Vemos entonces personas que dicen manejar la energía y canalizar el mundo espiritual, usando esos propósitos o usando ese objetivo bajo propósitos materiales. Entonces encontramos personas que se acercan al mundo espiritual, pero para lograr propósitos materialistas, ya sea dinero, pareja, la suerte, la adivinación, etc. Cuando alguien utiliza la energía o la comunicación espiritual dentro de la red materialista, pues va a estar conectado dentro de lo que hay en esa red. Y en esa red no está el mundo espiritual superior de luz. En esta red van a encontrar todos los seres espirituales que todavía estén estancados, oscurecidos dentro de la conciencia materialista. Porque recordamos que el hecho de morir no cambia la conciencia de una persona ni su moralidad. La muerte es solo para el cuerpo físico, el espíritu continúa con su nivel de conciencia, de moral y de energía con el que partió. De modo que si yo voy a buscar la asistencia para mejorar mi energía, corregir mis dificultades, para ayudarme en mi proceso de encarnación y voy a asistir a buscar una ayuda, debo partir de que el propósito sea real, que el propósito sea genuino, de que mi intuición sea pedir una asistencia de verdad a nivel de consejo, a nivel de acompañamiento, a nivel de ayuda en la corrección que necesito, pero con el propósito de mi salud espiritual, de mi bienestar y de mi crecimiento. Porque finalmente solo el trabajo de nuestro ser interior es el que nos va a dar ese éxito a nivel material. No podemos pretender un éxito a nivel material si no hemos trabajado en nuestro interior, si no hemos trabajado en nuestra energía. Recordemos que nuestra energía es nuestro primer capital. Con él ordenamos
equilibramos o desordenamos nuestra energía. Si nuestra energía se debilita, también nos debilitaremos mentalmente, anímicamente y físicamente. Si nuestra energía está estable y fuerte, de igualmente nos estabilizaremos mentalmente, emocionalmente y físicamente. Es lo que de mayor manera debemos cuidar y siempre la usaremos para cumplir nuestros propósitos, para sanar nuestro espíritu, para depurar las cargas negativas y para procurar que podamos integrar en nosotros de mejor manera la imagen de la luz, la imagen del amor, la imagen de la vida. Cuando yo lo puedo integrar en mí, yo lo puedo reproducir en lo que hago, en mi profesión, en mi labor, en mis ideas, en mis creaciones. Cuando yo no puedo integrar en mí la imagen de quién soy, mis creaciones van a obedecer solamente a esa información ya puesta por otros dentro de lo que son los objetivos materialistas y muchas veces no necesariamente esa información va a corresponder a mi propósito de vida. Entonces, con esta conferencia quería hacer ese llamado a que las mentes se abran a reconocer de que hay un adoctrinamiento materialista en este mundo tierra, que somos más que un mundo material y que depende de cada persona comenzar a mirar ese closet, a mirar esa conciencia, qué tiene guardado allí y qué de lo que tiene guardado ahí está definiendo la forma como dirige su propia concepción y dirige la forma como vive su vida. Cuáles son las prioridades, cuál es el desenvolvimiento que tiene y que recuerde que es un proceso de continuo estudio, aprendizaje y corrección para que podamos avanzar y usar todas nuestras capacidades en el reconocimiento de nosotros mismos como seres de energía, que partamos desde ahí para la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos en nuestra autoeducación y con las creaciones que nosotros mismos con nuestra energía entregamos al mundo, que decidimos hacerlo acompañados de un mundo espiritual de luz que nuestro libre albedrío nos disponemos a escuchar y a dejarnos guiar, o decidimos hacerlo desde el encierro del materialismo que estanca, produce oscuridad y el caos que hoy reina en el planeta Tierra. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete, vuélvelo a ver, pues posee mucha información que puede resultar densa en una primera observación. Igualmente te invito a que veas mis otras conferencias, ya que cada una aporta algo adicional en una secuencia de estudio que hemos empezado y que vamos a seguir continuando con el fin de dar luz a nuestra razón para que nos conozcamos mejor como los seres espirituales que somos y podamos ordenar nuestra vida y encaminarla con éxito hacia el cumplimiento de nuestros propósitos, siempre de la mano de ese mundo espiritual de luz que hoy nos guía, nos acompaña y nos protege. Hasta pronto.